Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Se viene una semana por delante en donde no solamente va a haber cambio de mes, se termina julio, comienza agosto, sino que también puede ser una semana con bastantes novedades, sobre todo para todo lo que ha abierto los casos de traspasos de dineros, porque ya hay que hablar un poco más en global. Partió con esto de Democracia Viva, pero de ahí ha sido como una especie de efecto dominó respecto de otros lugares del país también, con otras aristas acá en la zona. El gobierno regional es quien está más complicado con respecto a denuncias sobre dineros o rendiciones que estarían adulteradas. Bueno, para conversar de esta contingencia política abrimos la semana con la diputada por el Biobío, Flor Weiss, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola Ángela, Leslie, muchas gracias por esta invitación a conversar un rato. Por supuesto, siempre es bueno partir la mañana y qué mejor que hacerlo también pensando en nuestra zona. ¿Cómo está viendo específicamente también la oposición, en este caso la UDI, el partido al que usted pertenece, diputada, y también el mundo político? Porque en el fondo hoy día pareciera que levantamos una piedra y estamos encontrando un caso de traspaso de dinero que quizás no tiene o le faltan algunos datos. ¿Cómo está viendo usted también esta situación? Bueno, yo creo como la mayoría de los chilenos con mucha indignación y también en el caso nuestro viendo cómo hacemos nuestro rol de fiscalización y de cómo se mejora este sistema y cómo se evita que ocurran este tipo de situaciones de fraude al fisco. Ahora aquí lo que tiene que ocurrir es que se asuman las responsabilidades y prontamente se empiecen a ya descubrir cuáles son las responsabilidades más allá de lo político, porque lo hemos dicho reiteradamente, aquí han habido algunas salidas de autoridades, pero todavía hay mucho más que hacer, porque esto, como bien señala usted, es un escándalo que es de proporciones nacionales y que hoy día vemos que está en todas las reparticiones públicas ocurriendo, no solo en los que son pertenecientes al Poder Ejecutivo, sino que también en los gobiernos regionales, en donde se permite este tipo de entregas de manera, yo diría, bastante discrecional y donde no se han ejercido los mecanismos de fiscalización y de control más allá de lo que son la normativa, porque eso se permite, hay un monto, cierto tope para entregar a la sola decisión de la autoridad, pero hoy día, francamente, este es un escándalo en donde todos deben asumir responsabilidades, se deben determinar, y en los gobiernos regionales, y el gobierno regional del Biobío, de la misma manera que ha sido un escándalo nacional, donde nos sigue sorprendiendo uno de los casos, que es el de la Fundación ENTI, donde esa señorita llama a olvidar a quienes han sido los que han participado también en toda esta trama para defraudar al fisco. Entonces aquí tiene que asumirse que hubo, a lo menos, hacer mea culpa de cómo no se hicieron los mecanismos de control y de fiscalización para el seguimiento del uso de los recursos, sino es llegar y entregar 250 millones y que no haya un control de cómo se están cumpliendo el uso de los fondos para los fines que fueron entregados. Es decir, todo de una vez, sin ninguna evaluación, digamos, de cómo van entregándose los recursos, obviamente que permite que ocurra lo que está ocurriendo sin perjuicio de que quienes lo hicieron, es decir, policía y quienes más están involucrados ahí, simplemente son personas que se han apoderado del dinero de los chilenos para metérselo en sus bolsillos, lo más probable, y simplemente burlarse y reírse de todos nosotros. Ahí, diputada, en el caso específico del gobierno regional, bueno, hay más también investigaciones que está llevando el Ministerio Público. Usted fue consejera regional, pero antes de que cambiara la institucionalidad, que se creara también el cargo de gobernador regional, ¿qué cree específicamente que pasa en esta institución respecto a lo que estamos conociendo? ¿Es que todavía falta a lo mejor algún tipo de mecanismo de fiscalización? Porque hablábamos la semana pasada también con un consejero que decía que la información a ellos les llega, pero para hacer el tema del control desfasada cuando ya los programas terminaron. ¿Cómo ve usted dentro de la experiencia también que tuvo como consejera? Y bueno, hay más casos también, digamos que está el caso de Horizonte Ciudadano, el Ministerio Público hizo una investigación de oficio por el caso de estas dos fundaciones,
Horizonte Ciudadano, Fundación ENTI, hay una querella también presentada por el caso de Fundación ENTI al gobierno regional, hay querellas presentadas contra el Ministerio de Vivienda serbio, en este caso, donde yo también soy firmante por el caso de urbanismo social, y otra consultora, otra también fundación, por ese caso de las primeras facturas, en fin, pero siento que todavía todo eso es muy lento. Nosotros hemos pedido oficios de información respecto a todo un proyecto de 2.553 millones que entregó el gobierno regional a Procultura, por ejemplo, que otra de las fundaciones que también ha estado en la palestra absolutamente a nivel nacional. Hemos pedido informe a la delegación presidencial, que se nos entreguen los informes, todo esto por la Cámara, que se nos entregue la información de los contratos, los convenios, a quienes se contrató, los plazos, en fin, no hay respuesta, ni siquiera de la información o la auditoría que dijo el subsecretario del Interior, que ordenó que se hiciera en todas las reparticiones, partiendo por la delegación presidencial del Biobío, donde fue el 4 de julio esto, y estamos ya 31 de julio y no hay información ni se conoce de ello. Más encima se hace la investigación, que pedimos también, por oficio, que no se hiciera, que la auditoría no fuera por la persona que fue candidata a convencional y que pertenece también a Revolución Democrática, porque claramente ahí se vuelve a generar esto de que se controlan entre los mismos amigos, y por supuesto que no tenemos la fe ni la confianza en que eso se haga bien. Entonces, bueno, eso por un lado, yendo a lo que es también gobierno regional, y como en todas las reparticiones hago ver esto porque la información siempre llega tarde o simplemente no llega. Con todo lo que hay hoy día de ley de transparencia, de ley de lobby, de ley de todo lo que es de compras públicas, estoy diciendo esto en el sentido de poder evitar los actos de corrupción, claro, y siguen ocurriendo, porque siempre se busca, o las leyes son muy débiles, que habrá que mejorarlas, pero siento que aquí es más un tema de responsabilidad de quienes están ejerciendo los cargos y que una vez que llegan ahí no pueden sentirse que no están, que no tienen que responder fielmente ni que son fiscalizados. Si no es por las leyes o por las normativas, bueno, por los ciudadanos, que son a los que tienen que responder. Entonces aquí, nuevamente, y me refiero al caso del gobierno regional, cuando hay una cantidad que son 7.000 UTM para entregar, hasta ese tope, entregar recursos de manera discrecional, más allá que una facultad que está política, una facultad que la reconozco, pero ahí tiene que haber un exhaustivo control de cuando se entregan los recursos, revisar los proyectos, revisar las fundaciones, como el caso de ENTI, que fue arrendada, no iban a ver que no hay una tradición, hay una experiencia, una historia en relación al tipo de proyectos que iban a realizar. O sea, se hacen fundaciones que tienen características para hacer video, para hacer temas de comunicaciones, y terminan a lo mejor haciendo temas de construcción o de viviendas, como fue casos que hemos visto. Entonces, bueno, aquí hoy día a mí lo que me parece más también grave es que todo esto que se dio y se habló de la autonomía de las facultades a los gobiernos regionales, en fin, para precisamente ser más ágiles y destinar los recursos de manera más eficiente y más rápida a resolverle los problemas a la gente, a mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas, y por Dios que lo necesitamos en toda la región y también en nuestra región del Biobío. Bueno, resulta que lo que está ocurriendo es que está ocurriendo todo lo contrario, porque los recursos están siendo absolutamente mal invertidos, y porque no se priorizan los problemas prioritarios de la gente, pero lo que es peor, que se están usando simplemente para quedárselo entre las propias personas integrantes de una fundación, y vemos que escasamente llegan a los fines para los cuales fueron concebidos los referidos proyectos o programas. Diputada, y ahí estamos conversando con Flor Valls, diputada del distrito número 21, acá en la región del Biobío, acerca de contingencia política, estos traspasos de dinero, que por supuesto sigue siendo esta temática que está bastante presente en la agenda y también en las personas. Diputada, bueno, Leslie le preguntaba, usted fue consejera, ¿los consejeros entonces no tienen los brazos como para hacer esta fiscalización? Porque debería ser ellos son los que aprueban los proyectos, y me imagino que después tienen también las facultades para poder ir fiscalizando cómo se van desarrollando las iniciativas que ellos mismos aprobaron en el caso del gobierno regional. Usted, cuando fue consejera, ¿no da la posibilidad, no está el ecosistema creado como para que el consejero regional pueda ser un fiscalizador eficiente?
Por supuesto que lo da. Ahora lo da en el ejercicio digamos, en el uso ya de los fondos, en cómo se están aplicando, cómo van adelante los programas, los proyectos. Lo que ocurre acá es que para la entrega del proyecto hoy día quien tiene la facultad de adjudicar un proyecto, un programa que es menor a 7.000 UTM, hasta 7.000 UTM, lo puede hacer directamente el gobernador o gobernadora regional. Así que ahí no participan. Sí participan en los proyectos que son más de montos superiores a ello, y por lo tanto se genera una cantidad muy grande. Imagínense, son 7.000 UTM, desde los cuales se pueden entregar de manera, digamos, por la decisión de la propia autoridad. Entonces, y no hay ni siquiera boletas de garantía que se pidan para resguardar, como se vio ahora que descubrimos que muchos de los convenios no tienen boletas de garantía también en lo que es las instituciones del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, pero sí hay esa facultad. Lo que ocurre es que tienen que ejercerla para, una vez que se entregan los recursos, tener esa fuerza y esa capacidad también para enfrentarse muchas veces a lo mejor a la autoridad del gobernador regional, sea cual sea. Esto lo hablo en general, en todas las regiones, y que realmente hagan valer su rol y su representatividad popular para ejercer ese control también de la fiscalización interna, para evitar que esto siga ocurriendo. Y en este caso, a mí me parece que ahora que hemos visto, como digo, este escándalo, mire, podemos hablar mucho respecto a cuáles son las cosas que hay que mejorar, porque ocurrió, y mirar para atrás, y tiene que asumirse la responsabilidad. Pero aquí lo que necesitamos hoy día es que se actúe rápido para determinar responsabilidades que sean incluso criminales, y que se califique o no de delito, más allá de la responsabilidad política y civil y administrativa que tiene que seguir realizándose los sumarios internos, en fin, lo que haya, que sean ordenados. Pero pasa que siento que al final no pasa nada. Entonces, por eso que nosotros seguimos adelante con esto, para que realmente, en el caso de quienes tienen que investigar, que el Ministerio Público lo haga de manera rápida, citen por lo menos a declarar, vaya habiendo noticia, entre comillas, más allá de lo que puede resguardarse en secreto, digamos, de estas investigaciones, pero que se vea que realmente las instituciones están funcionando, y están funcionando para bien, estén funcionando para resolver responsabilidades, adjudicar las sanciones que correspondan, que veamos todos los chilenos que las instituciones funcionan para eso y no funcionan simplemente para defraudar al fisco, es decir, defraudar a todos los chilenos y embolsillarse los recursos. Entonces, ese es el rol que estamos haciendo. Yo tengo un rol fiscalizador. El gobierno, los consejeros o consejeras tienen otro, que lo ejerzan. A mí me parece que debiesen haber hecho esa sesión especial que se había convocado y que finalmente no sé por qué no se hizo, cuando era la oportunidad en el momento, cuando se destapó esto de la ENTI y de la Horizonte Ciudadano. ¿Ya? Pero nosotros seguimos adelante porque vamos a hacer el seguimiento a las querellas que están dentro de lo que nos corresponde, que están en curso, que realmente funcionen, y nosotros estamos buscando antecedentes también que sean mucho más precisos, más exactos, para también allegar antecedentes a la fundación, a la querella de la Fundación ENTI, porque a mí me parece que ese es un escándalo mayor después de escuchar esos audios, más allá de que algunos señalan que si son legales o no, en fin, pero mire, aquí no nos vamos por las ramas, vámonos a los hechos que ocurrieron. Y cuando una persona, que es la que arrienda esa fundación, va a hablar con el que arrendó, para decirle que se olvide de todo, después de que ahí, bueno, el diálogo ustedes ya lo conocen, pero en el fondo queriendo silenciar a quien sabe la verdad, quien fue parte de todo este sistema de robo finalmente, y que simplemente queriendo llevar ella adelante todo lo que es la descripción y la narrativa de este programa, evidentemente que eso lo único que causa es indignación, pero yo lo que sostengo es que no nos podemos resignar a que este es un hecho que, como a decir, no, esto ya es el colmo, miren lo que pasa, aquí no hay nada más que hacer, ¿qué más vamos a seguir descubriendo? Bueno, nosotros tenemos un rol que es no solo lamentarnos de esto, asumir esta situación, que es gravísima, no la habíamos visto antes en el país, y simplemente que se asuma la responsabilidad, y aquí las tienen que asumir quienes la tienen que asumir, y por eso hemos pedido información. Y cuando desde el gobierno regional señalan que no se ha rendido esas facturas de ropa interior y otros en este proyecto de limpiar bancas y grafitis de la Fundación ENTI, a mí me parece que es estar chuteando la pelota para el córner, como se dice, porque aquí lo que tienen que hacer es, más allá de que haya o no rendido, el tema es dónde están los fondos, porque probablemente ahora evidentemente no van a rendir con esa factura, van a buscar otra, o no sé qué es lo que va a pasar ahora, porque esa querella tiene que luego, o esa investigación tiene que dilucidarse, pero no es el punto que si rindieron o no. Aquí lo que tiene que el gobierno regional hacerse responsable de que no fueron capaces de controlar el uso de los recursos que entregaron,
250 millones a alguien que los gastó en eso que ya dije y en otras cosas que no sabemos en qué más. Después de escuchar esos audios, evidentemente que hubo una falta de control y fiscalización donde hizo que esos recursos fueran usados en simplemente resolver los problemas de una persona en particular o los gastos de alguien en particular, o cuántas personas más que van a tener que descubrirse, pero de ninguna manera se fueron a lo que tenían que irse, que era un fin de un proyecto que tiene que ser para mejorar, como digo, el bienestar de las personas, y que harta falta hacen en la región del Biobío, más allá de no compartir en la adjudicación de cuál sea el proyecto, cuál sea el mérito del proyecto. Hoy día eso es una facultad que está en el gobierno regional, en el gobernador regional, pero más allá de eso, que no comparto, pero es una decisión y una facultad, como dije, que está hoy día de acuerdo a la ley y puede otorgar un proyecto que a mí a lo mejor no me parece, un programa, pero tiene que cumplirse con el fin del proyecto. Y hoy día, ¿cuántas casas de emergencia se pueden hacer? ¿Cuántas sedes sociales? ¿Cuántas electrificaciones? ¿Cuánta agua potable se le puede dar a las personas? ¿Cuántas veredas se pueden hacer con esos recursos? Que ya llevan 13.000 hasta ahora, que están siendo, según la Contraloría, son ilegales. De los 29, 31, 24, me parece, son ilegales. No se han ajustado a la norma. Entonces, una suma y suma danza de millones que sale día a día. Y nos acostumbramos a 2.000, 1.000 y 250. ¿Cuántos son 250 millones? Obviamente que no podemos desperdiciar ninguna cifra. Diputada, y ahí también se va a trabajar desde el Parlamento en algún cambio de normativa, porque usted ya lo decía, esto no es un caso puntual en una cartera determinada, sino que ya incluso integra gobiernos regionales en distintas regiones, por lo tanto, tiene que haber aquí también un tema de trasfondo de cambio finalmente de normativa, y que como funciona actualmente permite esta ventana de oportunidad. ¿Se está trabajando entonces en poder realizar esos cambios quizás también a través de proyectos de ley? Sí, mire, ya hicimos uno de que se aprobó, que las compras públicas tienen que estar todo lo que la ley de compras públicas, ya que todas las corporaciones que sean municipales o de gobiernos regionales, o de que tengan cualquier corporación que tenga fondos públicos o que destine fondos a corporaciones privadas, digamos, pero que vengan, que sean desde los municipios o desde los gobiernos regionales, tienen que estar sometidas primero a la ley de compras públicas, porque no lo estaban. Ahora vamos a tener que seguir mejorando, perfeccionando. De hecho, estamos también ingresando una moción parlamentaria para que nosotros tengamos un rol de fiscalización directo también en lo que son recursos de los municipios, de los gobiernos regionales y otras instituciones, corporaciones públicas de derecho público que no estaban consideradas como fiscalización directa de parte nuestra. Y bueno, evidentemente que hay un tema que se pone en la mesa hoy día, que es la facultad y el traspaso de competencia a los gobiernos regionales. Ese es un tema que sin duda queda nuevamente y que es lamentable, porque tenemos que hacer leyes y leyes. Ya lo dije, hemos hecho muchas, desde hace 20 años Chile se ha perfeccionado en estas materias, pero mire cómo se perfecciona también la capacidad para defraudar al fisco, en donde igualmente finalmente se cometen estos robos y abusos. Hay que determinar si está el delito, francamente que eso es vía judicial, pero más allá de que sea o no delito, aquí hay un fraude al fisco y se han burlado de la fe pública porque los recursos se han gastado a lo menos de manera absolutamente ineficiente. Entonces, bueno, tenemos que seguir con el tema de los gobiernos regionales. Eso es un tema que ya de todas las bancadas transversalmente lo hemos conversado, y lamentablemente aquí se pone en riesgo y en jaque absoluto esto que tanto luchamos. Yo fui candidata a gobernadora regional, en tener mayor capacidad, mayor autonomía, porque estamos viendo que así se generan espacios también para que a través de esa autonomía y esas facultades, digamos, se genere una libertad que se utiliza malamente para también defraudar al fisco, y eso no puede ocurrir. Entonces hay que ponerse de nuevo, analizar y estudiar hasta dónde vamos a poder avanzar en materia de autonomía, en toma de decisiones. Porque ahora la verdad que hemos visto que eso, haber sido autoridad esta regional, también se está generando ahí focos en donde se está produciendo hechos que van absolutamente reñidos con lo que es el buen uso, la eficiencia, la administración de los recursos públicos, y eventualmente también la configuración de delitos al defraudar con este mecanismo de las fundaciones
que lamentablemente ya es un tema que está repudiando el 100% de los ciudadanos, excepto los que participaron en esas fórmulas creadas en este gobierno para defraudar y ver que la poca coherencia, la contradicción es absoluta, cuando se ha visto, y ahora, bueno, hemos visto hace poco videos y todos lo han visto, donde precisamente en el caso de la Fundación ENTI, quien se adjudicó este proyecto, tilda de sinvergüenza y de ladrones, y que ellos iban a ser los mesías que iban a venir a resolver a todo lo que eran los 30 años anteriores, a todos los otros gobernantes los tildó de ladrones, de abusadores, y que ella particularmente iba a venir a limpiar, imagínese usted, la política. Mire lo que está ocurriendo, fue a silenciar a quienes le habían entregado los recursos por prestar el nombre de la fundación, y que se olvidara de todo. Entonces la memoria, por Dios, que corta, y qué defraudación tenemos todos con quienes quisieron instalarse como los mesías, y que esa superioridad moral hoy día, bueno, a muchos los tiene absolutamente arrepentidos de haber confiado en un modelo, en un sistema y en estas personas que creyeron venir a arreglar todo en Chile, y lo único que han hecho hasta ahora es apoderarse de los recursos de todos los chilenos, y que tan escasos son, creando un mecanismo. Y por eso digo, porque aquí justo por pecadores no pueden caer, porque de antes hay también fundaciones que vienen desde antes, y que si hay que revisarlas, hay que revisarlas a todas, ningún problema, pero el tema es que aquí estas se crearon después de que el gobierno asumió, se crearon entre los dirigentes y militantes de un solo partido específica y puntualmente o mayoritariamente, y se adjudican entre los que son partes de los directorios de las fundaciones que habían trabajado y que fueron jefes de gabinetes, de ministros, de parlamentarios o de quienes hoy día están en los cargos públicos. Entonces, obviamente una red que permitió y que como está esta facultad de entregarse recursos directamente sin pasar por licitación cuando hay un monto determinado, que son en los casos de los gobiernos regionales, pero en los casos de instituciones públicas se fraccionan los proyectos con el solo fin de no hacer licitación pública y de no pasar a toma de razón, muchos de ellos fraccionados, o sea, claramente fraccionados, entregando un monto y después el otro inmediatamente. Entonces, todas esas fórmulas las organizaron, las cranearon y las armaron para que quienes decían ser los que iban a venir a trabajar por los pobres y a entregar los recursos para mejorar la vida, como por ejemplo los campamentos, porque recordemos que esto parte y se descubre ahí, justamente haciendo el defraude con lo que son los recursos destinados a avanzar en materia de campamento, es decir, las personas más vulnerables. A ellos se les robó, o sea, a ellos esa plata se fue para otro lado, para otro fin, cuando era destinada a campamentos, a mejorar, superar la pobreza, en fin. Flor Báez. Bueno, entonces va todo lo contrario de donde debió estar el énfasis, el foco. Se burlaron, sobre todo de a quienes ellos les hablaron y les prometieron que les iban a ir a mejorar su vida. Es decir, un fraude por todos los lados. Flor Báez, diputada de la región del Biobío, abordando la contingencia política acá en nuestro programa, también abriendo la semana. Queremos agradecerle, diputada, el tiempo que nos ha dedicado, y por supuesto vamos a estar bien atentos también a las acciones que haga la oposición respecto de estos temas. Así es, muchas gracias y un saludo a todos los amigos auditores del Conquistador. Por Gracias, supuesto. diputada. Que tenga buen día. Buena semana, Gracias. Cuídese. Bueno, ahí la teníamos, efectivamente hay varias cosas que hacer. El tema del rol fiscalizador también está bien en entredicho. ¿Qué tanto pueden? Tú lo mencionabas, la semana pasada tuvimos a uno de los consejeros regionales que decía no tenemos toda la información. La diputada también, bueno, decía que hay ciertas herramientas, pero de todas maneras, ¿cómo se logra para poder ir haciendo, como ella misma decía, más eficiente el uso de los recursos? Yo creo que ahí también está el desafío. Sí, va a que hacer un seguimiento también a proyectos o modificaciones de ley para poder también enfrentar esto, que es lo más importante, más allá de los casos en específico que se están investigando a través de sumarios internos, a través de la propia Fiscalía, el Ministerio Público, es que también entonces tiene que existir una modificación a cómo se estaban haciendo las cosas, a la norma. Por lo tanto, vamos a ver también cómo eso va avanzando en el Congreso. Claro.
Vamos a ver de qué manera se le pone atajo también y se ordena el tema de los dineros y cómo no se hace más burocrático.